estudios en el Marista de Murcia. Hizo primer curso de Derecho en la Universidad de Murcia, pero lo dejó para trabajar como comercial. Me imagino que como mucha gente por necesidad de la época. No se pudo sobre el estudio, había que trabajar. Sin embargo, hizo sus pinitos como futbolista jugando en la tercera división con el equipo Imperial de Murcia. Y su noviazgo con la ilicitana María Dolores Candel le afincó en Elche con 25 años. Hay que recordar que María Dolores Candel, creo que es la hija del Roque Candel, que tuvo la agencia de viajes, en fin, tan conocido por todos nosotros. También, sí. El padre de Roque Candel. Y con apoyo de su suegro, Roque Candel, inició su trabajo en Radio Elche, retransmitiendo los partidos del Deportivo Ilicitano, que entonces estaba en segunda división durante la temporada 1967-1968, teniendo como rivales al Betis, al Sevilla y al Español, que luego fueron equipos de primera. Se casó el 15 de junio de 1969 y tuvo que retrasar su boda una semana porque ese mismo día retransmitió en Madrid la final de la Copa del Generalísimo entre el Elche Club de Fútbol y el Atlético de Bilbao, tan recordada por todos nosotros, y bueno, que a pesar de perder por 1-0 hizo un partidazo, ¿vale? A partir de esa fecha se dedicó a la radio a tiempo completo hasta su jubilación en el año 2005. Fue la voz radiofónica del Elche Club de Fútbol durante 35 años. Ahí quedan las palabras de... Era su fórmula habitual de terminar sus entrevistas radiofónicas. Colaboró también con Radio Cadena Española, el diario ABC, y compaginó su trabajo en Radio Elche con la televisión adscrita a la emisora, Radio Televisión Ilicitana Localia, ya desaparecida, y ahora hay otra. Como historiador del deporte ilicitano, ha publicado 4 libros. Aproximación a la historia del Elche Club de Fútbol, del periodo 1923, la fundación, hasta 1976. Luego el segundo libro, 75 aniversario, Historia del Elche Club de Fútbol, 1922-1999. El tercer libro, 12 historias blanquiverdes, y el cuarto y último libro, Historia del deporte ilicitano, siendo esta última obra toda una enciclopedia de todos los deportes de Elche y de todos sus deportistas ilicitanos, que ya se ha convertido en una obra de consulta para muchos investigadores del deporte local. Pues nada, agradeceros a todos vosotros vuestra asistencia aquí. Espero que disfruten con la charla que Santiago nos va a dar. ¿Perdón? Un detalle falta. Fue uno de los promotores del baloncesto en silla de ruedas de Elche. No te preocupes. Eso luego cuando te daremos la oportunidad... Pero que del puro comité te hace falta... Hombre, claro, tú también eres un peso pesado aquí del deporte local. O sea, que también te daremos la oportunidad de que lo puedas comentar a los asistentes. Pues sin nada más, damos las gracias, repito, le damos al momento la palabra a José Joaquín. ¿Tú quieres comentar algo? Bueno, a todos agradecerle a Santiago Gambín, que ha tenido la gentileza de venir cuando lo hemos invitado. Sabéis que son unas tertulias que hacemos generalmente. Recordaros a todos que igual que ha venido Santiago Gambín, vienen personas de aquí, del ámbito de la ciudad o colectivos, y que simplemente también que si queréis a veces participar en el grupo este de la tertulia es sencillo. Hacemos una pequeña colaboración, socios colaboradores, aprovecho para deciros, son 5 euros, lleva María Dolores el tema y así podéis potenciar que esto continúa un poquito animándose, ¿vale? Igual que Tomás o cualquiera que habla de su trayectoria, que conoce Santiago, yo lo conozco de mucho tiempo, cuando he estado en el Club de Atletismo Décalo, en el Club Tenis de Mesa, y siempre nos ha atendido como a todos maravillosamente, y el recuerdo que tenemos a veces cuando vemos un poquito los medios que hay deportivos, yo creo que la mayoría compartimos de que la historia y la relevancia de Santiago Gambín es indiscutible, y creo que es muy difícil que alguien lo pueda superar. Por lo tanto, es decir, que muchas gracias, y Santiago abrirá un poquito con el tema como él quiera, en general, contarnos, y a partir de ahí pues abrimos el coloquio. Pues, en principio, muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias por estos elogios que la verdad creo que son muy merecidos.
Me dicen que se hable del Elche y de su futuro, pero el futuro del Elche es tan oscuro, tan tenebroso, tan difícil de vaticinar, que yo, viniendo al casino, he pensado de hablar y contar un poco de la implicación del Elche y la ciudad, de Elche y el Elche Club de Fútbol. ¿Cuál ha sido la convivencia de unos con el otro? ¿Qué se ha dado el Elche a la ciudad qué le dio al Elche Club de Fútbol? Porque todo este conocer su pasado posiblemente nos ayuda un poco a saber el futuro que quisiéramos, no el que va a ser, pero al menos el que quisiéramos. Metidos en materia, les recuerdo algo que posiblemente todos ustedes sepan. En Elche se empieza a jugar al fútbol al principio del siglo pasado, en 1905 o 6 aproximadamente. Llega a Elche y aquí se juegan campeonatos locales. Hay una serie de equipos, 18 o 20, llegan a ser hasta 40. Después llegan las famosas Olimpiadas de Amberes, con Samitier, Zamora, Bayana, y hay aquella famosa jugada de Bayana. A mí el pelotón que los arroyo, y Bayana entra con toda su fuerza con el balón pegado al pecho al fondo de la portería de Holanda, y se crea la furia española. En ese momento la furia española empieza a ser una cualidad básica del fútbol español que creemos que refleja nuestro propio carácter. Y a partir de toda la importancia que se le dio a aquellas Olimpiadas de Amberes, cada ciudad empieza a querer tener un equipo representativo, igual que España tiene esa gran selección que le ha dado tanto prestigio a España, tantas emociones, pues cada ciudad empieza a tener sus propios equipos y empiezan a depositar en el equipo pues todo su orgullo tribal. En el Elche Club de Fútbol, en el año 21, ya se empieza a decir que era necesario que para jugar fuera, para representar a Elche en partidos que se jugaban en Alicante, que se jugaban en Murcia, en Águilas, en Crevillente, que siempre era representado por un equipo de campeonatos locales, pues que hubiese un equipo que representara la ciudad, que representara los valores de la ciudad. En aquellos campeonatos locales hay dos equipos que son predominantes. Por una parte, la Gimnástica, que es un equipo compuesto con gente trabajadora, con chicos que trabajan en las fábricas de alpargatas o en el campo, y ese tienen su sede detrás de sindicatos, se reúnen allí, y ese es la Gimnástica. Y el otro equipo es el Índice, que está en la Plaza de las Flores y que reúne a hijos de la alta de la burguesía ilicitana, estudiantes, jefes de hijos de empresarios. Esos eran los dos equipos más importantes de Elche. Y se produce en la ciudad una presión. Hay un semanario que se llama El Papagayo, el primero que habla de cosas deportivas, que urgen a que se forme ese equipo que represente a todos los ilicitanos, no a una parte o a otra. En 1922, en agosto, se supone, no lo sé, no se sabe, que en fiestas de agosto, una noche se reúnen en la cueva de pirotecnia que hay en la plaza de San José, detrás de los juzgados, propiedad de Vicente Albarrás. De allí salió la palmera de la Lister del Albá, y que también es muy futbolero. Y allí se reúnen 12 personas. Hay que
pensar que desde 1905 que se empieza a 1922, cada equipo tiene sus propias aficiones, sus propios colores, hay rencillas entre ellos, hay pequeños piques, pequeñas peleas, pero se reúnen allí todos esos 12 ilicitanos a crear un equipo para todo el pueblo. Y después de muchos dimes y diretes, terminan por ponerse de acuerdo. Se ponen de acuerdo en que los dos equipos fuertes, Illice y Gimnástica, ninguno de ellos dará nombre al nuevo equipo. El nuevo equipo se llamará Elche Club de Fútbol, Fútbol Club, a la inglesa en aquel tiempo. Y los dos se disuelven, dos equipos que son predominantes y que tienen aficiones potentes, que en las laderas del río donde estaban los campos, en el campo de la Coronela, en el Clot, en esos campos, en el campo del cementerio, allá lo que es la plaza de Crevillente, pues se disuelve y el resto de equipos se quedan para jugar campeonatos locales y ir formando futbolistas para ese nuevo equipo de formación, que es el Elche Fútbol Club. Es un acto de generosidad de uno y otro equipo y produce otro efecto. Como ellos son los mejores, son los que más aportan al equipo que se forma. Con lo cual, por primera vez en Elche, se reúnen en un equipo chicos. Estoy hablando de un Elche de los años 20 que, como en toda España, es tremendamente clasista. Se reúnen en un mismo equipo chicos que están en la Universidad de Valencia o de Madrid o están estudiando, o sus padres tienen mucho dinero, con trabajadores del campo o con chicos que están trabajando en industrias alpargateras. Es algo que ahora mismo no le vemos mucha importancia, pero que supongo que en aquel tiempo el reunir todo este tipo de personas de estratos tan distintos que no tenían conexión fue algo importante. Ese es el inicio del Elche Club de Fútbol y se creó para eso, para que representara a toda la ciudad. Tanto es así que el que hace el escudo del Elche, que es Vicente Albarrás, que es, por otra parte, como gran parte de ustedes sabrán, un magnífico pintor, aparte de pirotécnico, es el que hace el escudo del Elche Club de Fútbol. Y si miramos el escudo de la ciudad y el escudo del Elche Club de Fútbol, veremos todas las similitudes. Está la dama romana con la palma de plata, está el castillo de entrada a la ciudad, están los dos colores, el azul y el rojo. Es decir, que desde el primer momento intentan que el Elche Club de Fútbol sea Elche, sea ciudad de Elche. Que el que vea el escudo del Elche se esté acordando de la ciudad de Elche. Tanto es así que cuando le hacen el bautizo solemne, le llaman a los representantes de la Dama de Elche, y viene el alcalde y hacen a la Dama de Elche madrina del club nuevo. La Dama de Elche es la madrina del bautizo real del Elche Club de Fútbol. Y al mismo tiempo el Elche empieza a jugar y las aficiones que eran rivales, la Gimnástica principalmente y el Illice, ya son del mismo equipo. Y claro, los que apoyaban a la Gimnástica eran de un estrato social y los que apoyaban al Illice eran de otro distinto, pero a partir de ahí todos son del mismo. A partir de ahí, cuando se crea el campo de Altavix, el primer recinto, es la primera institución, es el primer momento en la historia de Elche que en un mismo recinto se reúnen ricos y pobres, de derechas y de izquierdas, abuelos y nietos,
todo Elche, que como todas las ciudades en aquellos años está dividida por capas sociales, de momento en el campo de fútbol todos van a una, todos son de la misma, del mismo afán, de la misma ilusión, se alegran igual por los triunfos de aquel equipo o se entristece cuando el equipo va mal. Con lo cual, el Elche Club de Fútbol en esos primeros años aporta convivencia a la ciudad, de que la ciudad se implique, la gente de la ciudad se vayan implicando entre ellas, porque, repito, en las gradas de Altavix se reúnen todos los estamentos sociales, desde pobre y rico, ya lo he contado. Es una aportación que yo creo que para la convivencia del día a día de la ciudad de Elche y de los ilicitanos, pues tenía una importancia, y era un acercamiento, un hermanamiento entre clases que entonces no existía. El Elche, por otra parte, o aquella gente que, si el Elche Club de Fútbol desde el principio debió de tener una gran resonancia, porque son las personas más caracterizadas las que asumen la presidencia. Antes empezó Mariano Rodríguez, que era un empresario, después Diego Fernández, que fue alcalde de Elche en 2 ocasiones, fue 2 veces presidente de Elche, Juan Gómez Brufal, hijo de Gómez Valdivia, que era el político más importante que había en toda la provincia de Alicante, que era ilicitano. En fin, el Elche empezaba a ser algo apetecible, socialmente importante en Elche. Llega Altavix y los ilicitanos le dan a la ciudad un recinto deportivo que después se usa para muchas cosas. Eso, los terrenos lo dona el farmacéutico Pomares, y el resto, sin ninguna intervención municipal, sin que el ayuntamiento pusiera ni palabra. Lo cierto es que vendiendo acciones a comerciantes, a personas particulares, vendiendo acciones, se saca el dinero suficiente para construir las paretas de Altavix, los vestuarios, acondicionar el terreno de juego, tal. En fin, que un esfuerzo único de un grupo de ilicitanos permiten que Elche tenga un recinto deportivo que en aquel tiempo, teniendo en cuenta que estamos hablando de un Elche de 30 a 35.000, no llegaba a 40.000 habitantes, era un hecho importante y que movía a orgullo. El Elche venía de un campo donde pagaba alquiler, que era el famoso campo de don Jeremías, el secretario del juzgado de Elche, que hizo un campo para una inversión para rentabilizarla. El Elche se salió de ahí y hizo su propio campo de Altavix, con la cuestión que, si lo pensamos, el campo de don Jeremías, donde jugaba el Elche, estaba donde empieza hoy la diagonal, por arriba de la vía, Camino de los Magros, diagonal. En ese ángulo, que hay también un jardincillo ahora y tal, allí estaba el campo de don Jeremías. Y Elche empieza a crecer por esa zona, de Carrús para arriba. Después se va a Altavix, que Altavix es realmente una partida rural de casitas desperdigadas y tal, y el pueblo se va para Altavix. Después se ha venido al nuevo estadio, y el nuevo estadio vuelve a ser una zona de ensanche ciudadana, con lo cual queda más o menos claro de que donde está el Elche, la ciudad va al Elche Club de Fútbol. Allí en el campo de don Jeremías, en el 26, se produce otro hecho interesante. Diego Fernández y Alberto Asencio logran traer a Elche al Real Madrid. Eran tiempos de comunicación muy tal, donde todo lo de Amberes se sabía por los que tenían las radios galenas y los 4 que podían tener. Eran personajes misteriosos aquellos futbolistas que jugaron en Amberes y que eran del Madrid.
Y juegan aquí el día de San Pedro, que como gran parte de ustedes sabrán, era uno de los días mayores de la ciudad, el día de San Pedro. Juegan 2 partidos, el 29 y el 30 de junio, y entre los actos que don José Samper y Alberto Asencio le hacen para agasajar, pues aparte de llevarlo al huerto del cura y a la basílica, llevan a la expedición a comer a Santa Pola. Es decir, han pasado los años y seguimos muy parecidos. Y en esa visita, el jugador y el que llevaba el equipo es Santiago Bernabéu. Y Santiago Bernabéu se enamora de lo que está viendo en Santa Pola. Tanto es así que le dice a don Alberto Asencio, le dice: mire usted, cuando yo deje de ser futbolista y esté tranquilo y tal, él es de Almansa, que es también un sitio cercano a Santiago Bernabéu. Me voy a comprar aquí una parcela, una finca, y voy aquí a vivir y a veranear. Santiago Bernabéu lo cumple, ya sabemos un poco la historia, es el que le monta a Batiste, al tío Batiste, el restaurante, y el que concita a prensa nacional e internacional en entrevistas en Santa Pola, con la barca aquella, la Saeta, en recuerdo de Alfredo Di Stéfano, y Santa Pola empieza a tener un eco nacional que hace que el turismo madrileño se fije en Santa Pola y el manchego. Y en unión de los ilicitanos permitieron el boom turístico y de construcción de Santa Pola. Es en alguna medida un beneficio tangencial de aquella visita del Real Madrid, la evolución futura con el impacto urbanístico que tuvo el Elche también. Más tarde el Elche Club de Fútbol pues tiene, como siempre, sus problemas económicos, pero de todo ello el ayuntamiento es ajeno. Las dificultades económicas o no económicas pues se las resuelven, pues eso, el que entra asume la deuda del anterior, duran 3 meses, 4 meses los presidentes, ponen lo que pueden y el resto lo traspasan. Tan solo la directiva de los médicos, presidida por don Joaquín Lucerga, que fue el primer cirujano que tuvo la ciudad, ellos están una temporada y cuando termina reúnen, no había asambleas de socios ni nada por el estilo, había asambleas multitudinarias, se subían. El Elche se va a vivir al principio debajo del Codo Clavé, allí tiene la sede, en la calle Hospital, al lado de la Glorieta, se van al centro y se van al templete y la gente alrededor, y allí hacen las reuniones de tal. Y Lucerga y el resto, que eran farmacéuticos, Pomares y 4 o 5 más, ponen el dinero y dicen: señores, nosotros hemos perdido, porque el Elche siempre pierde, ahí no hay duda. Pero ahí pasan sus problemas, lo van sacando adelante hasta que llega el boom de la cooperativa, primero de la desaparición latente del Elche, parecía imposible. Parece que estamos reviviendo cosas actuales, pero en el Elche Club de Fútbol los problemas se han sucedido cíclicamente. Es decir, ahora vemos el que tenemos encima, pero el Elche ha estado para desaparecer al menos 6 veces, pero para desaparecer que nadie daba un duro por él. Los jugadores se han ido y se ha quedado el equipo sin poder competir porque los jugadores no cobraban. Y entonces llega la cooperativa y llega el boom del Elche, que coincide también, porque si hiciéramos un gráfico de la historia del Elche y un gráfico de la historia de la ciudad, veríamos que hay unos comportamientos paralelos. El auge de la ciudad de Elche viene acompañado con el auge del Elche Club de Fútbol. Son vidas paralelas. Y en aquellos años, ya casi llegando a los 60, es cuando empieza a despertar
empieza a despertar la industria zapatera, la inmigración, y el Elche es el asombro de España con un ascenso en 2 temporadas, de segunda a primera división. Eso no ocurría en ningún lugar del mundo, solamente había pasado en Elche. Con otro beneficio social, que a mí me parece que fue el que toda la masa de emigrantes a Elche en busca de trabajo de Andalucía, de Murcia, de la propia provincia de Alicante, de la Vega Baja, de toda España, que venían a ese Eldorado que era Elche en aquellos años de principios de 60, aquella gente, su primer carnet de identidad ilicitano lo tuvieron en el abono del Elche Club de Fútbol. Y su espacio de convivencia con los ilicitanos, porque ellos vivían en el gueto de Carrús. Y el único espacio de convivencia que toda aquella gente que venía tenía aquí en Elche no era otro que las gradas del campo de Altadix. Allí se unían, allí tenían los mismos sentimientos, hasta el punto que ocurrió el mismo fenómeno en Barcelona, de que todo el fanatismo por el Elche vino de la masa de inmigrantes, que para ellos era la mejor manera, la más clara, la más rotunda, la más visible de manifestar su ilicitanismo. Ellos no podían hablar del misteri o no podían razonar la trayectoria de La Habana desde que sale de Elche hasta que llega a Madrid, pero lo del fútbol es claro. Allí, gritándole al árbitro y aplaudiéndole al Elche, muestran un ilicitanismo que en otros aspectos de la convivencia diaria no pueden. Y el Elche Club de Fútbol ofrece también a toda esa masa de gente que viene un escenario de convivencia que no hubiese tenido de otra manera. Se hacen amistades, se hacen amigos, el que está arriba, el que está abajo, y se va creando ese caldo de cultivo, de convivencia, que no hubiese sido posible. Y el Elche, a partir del ascenso a primera, le da mucho a la ciudad de Elche, le da a la industria de Elche. A mí, en conversaciones con aquellos representantes que cogían su cochecito y las maletas y se iban a vender zapatos a Zamora, a Galicia, a Andalucía, a mí me contaban, decían, oye, lo de Elche fue para nosotros espectacular, porque teníamos una entrada que de la otra manera entrábamos a vender zapatos a palo seco. Pero cuando sabían que éramos de Elche, la pregunta es, ¿pero qué está pasando en Elche, que habéis subido a primera? ¿Y qué de tal? ¿Y que si fulanito de tal? ¿Y que si Cardona? ¿Y que si el otro? Dice, y para nosotros fue una enorme facilidad el ascenso a primera división del Elche para desarrollar nuestro trabajo, hacer nuevos clientes, porque teníamos una conversación fácil, que era el Elche Club de Fútbol. Además, un equipo en primera división pues crea una cantidad de impactos publicitarios que si la valoráramos, pues encontraríamos cantidades exorbitantes. Y el Elche fue el mejor embajador de la ciudad de Elche, de su industria, de su gente, de sus palmeras. En fin, subimos de categoría. En el prólogo del libro de los 75 años del Elche Club de Fútbol, Vicente Verdú, fallecido, últimamente me hacía el prólogo y me decía que él estaba estudiando en Valencia y que ellos eran pues chicos de Elche. Hasta que el Elche subió, dice, y cuando subió el Elche, ya no éramos chicos de Elche, éramos gente importante que nos preguntaban, ¿y quién es este? ¿Y quién es el otro? Y César, y Tirán, y Borra, y Pazo. Dice, y nosotros subimos de categoría social en la universidad con el Elche en primera división, que no nos ocurría anteriormente. Y años, sí, y el ayuntamiento
era beneficiario. Es decir, cuando hablo de ayuntamiento, era toda la ciudad de Elche representada en el ayuntamiento, beneficiario de ese esfuerzo colectivo que había significado para la parte de ilicitanos que iban al fútbol, capítulo aparte a las mujeres, porque en Elche era el campo de fútbol donde había una mayor proporción de mujeres de toda España, mientras que en los otros campos, yo que he seguido al Elche por trabajo, por profesión, pues serían mujeres y tal, pero lo de Elche, aquí había estadísticamente un 18% de espectadores eran mujeres, algunas de ellas muy aguerridas. Hay una fotografía que salió una fotografía siguiendo al árbitro con un zapato además de tacón fino, mientras que lo habitual en el resto de España era el 7 o el 8%. Yo creo que había un factor, que es que la mujer ilicitana trabajaba, todas trabajaban, tenían independencia económica y tenían posibilidades de sacarse el abono e ir al fútbol junto a sus maridos, junto a sus novios y tal, y no se iban al final del partido a esperarlo en la puerta que salieran para ir a tomarse por ahí un vino. En fin, todos esos años a Elche le dieron importancia y categoría. Después vino el momento de que Altavix ya se había quedado obsoleto. En momentos en que el Elche ya, pasada la final de Copa, que fue uno de los hitos que puso a Elche en todo el mundo como ciudad importante, pues a partir de la final de Copa, de la que ahora, dentro de unos meses, hará 50 años, empezó un poco a declinar. Era reducido el tamaño de Altavix, no podían ir más de 14 o 15.000 en los grandes partidos, el Athletic de Bilbao, el Barcelona, el Madrid, el Valencia. Faltaba, se veía, no hay billetes, aunque después vendían los que querían. Entonces era necesario hacer un campo nuevo. En ese proceso el Elche Club de Fútbol ya había pagado, empezó Esquitino y terminó Martínez Valero, de pagarle a los propietarios de Altavix las cantidades convenidas. Esquitino hizo la ampliación cuando se subió a primera de la grada norte en terrenos de los abuelos de Diego Quiles, que están aquí con nosotros. Allí se hizo la grada grande y como aquello se había empleado, negoció con Pomares y Alberto Asencio el que el Elche estuviera también incluido en las escrituras de propiedad. La cuestión es que empezó a pagar Esquitino, terminó de pagar Martínez Valero y proyectó la construcción de un nuevo estadio acorde con la ciudad, que ya tenía 160 o 170.000 habitantes, y como medida de que pudiera ir más gente al fútbol, e incluso poder bajar un poco los precios y tal, lo que se dice. Pero el tema estaba bien controlado. Martínez Valero decía que en aquel recinto que se compró en Alzabares, que no sé si incluso Vicente Cañizares firmó la escritura de compra. En Chicop para la construcción. Efectivamente, con Chicop. Pues Para la construcción. una base a la venta de los aparcamientos a 100.000 pesetas, 1.700. La otra era un préstamo de la Delegación Nacional de Deporte a los que construyeran campos nuevos, que se recibió y después se pagó de mala manera. Y la otra, fundamental, era el importe de los terrenos de Altavix, que Altavix ya en ese momento era una zona totalmente urbanizada. El Elche tenía de Galerías Preciado una importante oferta económica
que con eso complementaba la financiación del nuevo estadio. Se vendieron, no todos los aparcamientos, pero se vendieron muchos, se recibió el apoyo de la Dirección General, pero curiosamente había, esta es mi opinión, solamente mi opinión, pero en aquel momento de cambios políticos, estamos hablando del 76, pues había unas fuertes discrepancias personales entre Vicente Quiles, que estaba en sus últimos años de alcalde, y Martínez Valero, que se había escrito a un partido político, la Unión de Centro Democrático, o la UCD o algo por el estilo. Y todo eso supuso, como Altavix lógicamente estaba incluido dentro de la ordenación urbana, junto a la parte residencial de arriba y como zona verde. Y mientras que aquello no se recalificara, el Elche Club de Fútbol no podía gestionar la venta de los terrenos. Y ocurrió otra cuestión, que fue la subida del petróleo en aquellos años, en el 75 y 76, que aumentó, casi duplicó el precio de la construcción del nuevo estadio, que mientras que en el resto de estadios venían arquitectos de aquí y de allá, de Madrid, de Barcelona, otro de Londres, en Bilbao, aquí lo hizo un arquitecto ilicitano, y empresa ilicitana, don Juan Boix Matarredona, que era además vicepresidente del Elche Club de Fútbol. La cuestión es que todo esto, el Elche cargado de deudas, y el Elche, Martínez Valero engloba todas esas deudas en una póliza a la espera de vender los terrenos y cubrirlas. Pero como los terrenos no puede vender porque Vicente Quiles no cambia la calificación de la zona y no hace la reconversión del plan general de ordenación urbana, no lo hace, pues ahí queda eso empantanado. Pero en aquellos años, los que sois industriales de aquí o lo habéis sido en aquellos tiempos, los intereses estaban al 18 o al 20%, entre el 17 y el 20%. Y aquellos, creo que eran 230 millones de póliza de todo lo que habían aportado económicamente la directiva de Martínez Valero, a excepción de don Juan Sánchez Ruiz, del propio Martínez Valero, de Adolfo Martínez Flores y el propio presidente, pues el resto de directivos han hecho aportaciones para cubrir los déficits, porque el Elche siempre ha sido deficitario. Aquella póliza multiplicó su valor hasta el punto de que cuando se hizo la liquidación de la construcción de viviendas, porque ya llegó un momento en que se dieron cuenta, Abel Zaplana, que había venido a poner dinero al Elche desde Crevillente, se dieron cuenta que con el precio del terreno en sí no se podía cubrir la póliza que se tenía con el Banco de Bilbao, y pensaron que la fórmula, que era pues teóricamente muy buena, que era construir viviendas y acumular a los beneficios del valor del suelo el valor de la construcción. Pero repito, aquello se demoró tanto y tanto y tanto que la póliza se multiplicó por 2 largo, y después, cuando todos los constructores en aquellos tiempos daba beneficio la construcción y se hicieron grandes fortunas con la construcción, el edificar en los terrenos de Altavix produjo pérdidas por 50 millones de pesetas. Con más todavía, contaba antes que Altavix se hizo con la aportación de muchos ilicitanos, comerciantes, aficionados, gente que a 10.000 pesetas de aquel tiempo
pues compraban acciones y tal. Después el ayuntamiento Los parques. De los parques también. sí, el ayuntamiento se quedó en beneficio del pueblo con el 70% de los terrenos de Altavix. Al final, ya en tiempo de Ramón Pastor, porque cuando se fue Vicente Quiles, aquello lo dejó empantanado, y después, al año o los 2 años de estar, a los 7 años exactamente de el Elche abandonar Altavix, que fue en el 76, hasta el 83, los terrenos de Altavix no fueron operativos. 7 años pagando intereses y renovando la póliza a unos 17, al 18 o al 19%. Ya se pueden ustedes imaginar el desastre. El ayuntamiento trató a una sociedad como el Elche, que era una sociedad sin ánimo de lucro, o más bien con ánimo de costes, porque a todos los que entraban ahí le costaba dinero, la trató como a cualquier especulador o peor. Le pudo haber sido mucho más generosa con el Elche para que el Elche hubiese aumentado su capacidad de edificación a un 60%, a un 70%, pero no. El ayuntamiento le aplicó la norma más rígida al Elche Club de Fútbol, cuando después hemos visto que en otros casos se han saltado las normas según ha apetecido y ha interesado. Y eso fue un agravio del ayuntamiento de la ciudad de Elche a la sociedad Elche Club de Fútbol. El Elche sigue su caminar y llega el momento del Mundial. Quizá no lo hayamos parado a pensar lo que significa ser sede de un Mundial a nivel mundial, y perdonen la redundancia. Yo estaba dentro del tema y a mí me venían televisiones del Japón, de China, del norte, del sur, del este, del oeste, haciendo reportajes a Las Palmeras, a la ciudad, al nuevo estadio, campo precioso, recién hecho, recién estrenado, y Elche se visualizó en todo el mundo. Y se habló de todos los valores de la ciudad, aparte de los zapatos de Elche, de todos los otros emblemas ciudadanos, y eso tuvo un impacto que sería muy difícil de cuantificar en todo el mundo. Partidos internacionales, poco a poco la situación se va empeorando económicamente, las deudas de la construcción del estadio pues terminan pasando factura, el Elche deportivamente pierde la entidad. El Elche había sido declarado como el equipo que más fomentaba su cantera, con la presencia de jugadores mundialistas, internacionales, Lico, Marcial, Cardona, Cayetano Rey, en fin, aquí parecía un vivero de donde crecían los futbolistas de una forma desmesurada que no pasaba en ningún otro terreno, y muchos de ellos que eran magníficos jugadores pero que no llegaron. El caso de Paquito Tur, que lo tenemos allí al fondo, que era un goleador de primera, pero bueno, tuvo una lesión de rodilla. En fin, y cuando llegaron las vacas flacas, hasta el tiempo de Manuel Rodríguez en la alcaldía, con el Elche en una situación agónica, siempre a punto de desaparecer, pues se hizo un convenio en el cual durante 10 años el Elche, el ayuntamiento daba al Elche en un convenio 160 millones de pesetas, es decir, 16 millones anuales. De ellos el ayuntamiento descontaba todas las cargas, el agua, la luz. El nuevo estadio se hizo sin permiso de obras, se terminó sin permiso de obras, y creo que hace 4 o 5 años le dieron el permiso de obras, pero el impuesto de erradicación, el otro impuesto y tal, y entonces con ese dinero
el ayuntamiento cobraba y al Elche le significó que pudo negociar un préstamo y con ese préstamo salvarse de descender. Vino el momento agónico de Anselmo Navarro, que el Elche estaba ya descendido por impago, en una situación que los que están aquí y han estado con una cercanía al Elche, pues lo saben y lo han sufrido en sus carnes, como Vicente o como Diego Quiles. Y todo esto sigue hasta que se crea, se convoca esa famosa reunión del Gran Teatro, en una situación desesperada, una situación donde la gente pedía de que desapareciera el Elche Club de Fútbol y que con el Deportivo Ilicitano se empezaba de cero y tal. Se crea la asamblea multitudinaria, como en los tiempos de antes de la guerra se reunían en el templete, aquí se unieron. Y entre todos, ya cuando parecía que todo estaba fuera de control, que no había solución, pues está aquella famosa frase que dijo a todos por medio de la emisora de Radio Elche: de aquí no sale ni Dios hasta que no tengamos presidente. Esa voz de Sixto Marco tan tronante. Y alguien se levantó, Pepe Martínez Ñíguez concretamente, levantó a Diego del asiento, y cuando la gente vio a Diego de pie, pues hubo una aclamación general: Diego, 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 Diego. Y Diego fue el nuevo presidente del Elche, que cambió la historia del Elche en el sentido de lo que era un club de fútbol, pasó a ser una sociedad anónima deportiva. En ese momento también hubo ahí un apoyo importante del ayuntamiento. El Elche tenía 1.500 millones de pesetas de deuda y se hicieron 3 bloques. Un bloque de ex directivos del tiempo de Sánchez Riquelme, de Paco Serrano, de Antonio Aledo, de Antonio Medina, todo eso, todos ellos tenían unas aportaciones de 500 millones. Por otra parte, gastos institucionales, gastos Hacienda, Seguridad Social, y por la otra, una sociedad anónima con un capital de otros 500 millones de pesetas. Los 3 bloques hacían, por una parte, tenían que, como la sociedad anónima no se podía hacer con deudas, pues entre Diego Quiles y Paco Borja, que fueron los dos muñidores de aquel asunto, hicieron el primer bloque, pues instaron a los exdirectivos a que renunciaran notarialmente a la deuda que tuvieron con el Elche. Gente como don Juan Sánchez Ruiz, pues quedó en una situación económica, si ya lo han conocido, bastante delicada, pero todos perdieron por valor de 500 millones de pesetas. El ayuntamiento hizo un convenio también de 500 millones de pesetas, con lo cual el ayuntamiento se hizo cargo de la deuda que el Elche tenía con el ayuntamiento y de deudas con la Seguridad Social y deudas con Hacienda y tal. Y después, los últimos 500 fueron, se abrió el melón de ir aportando acciones y comprar acciones. Y se compraron, no se cubrieron todas, los 460, quedó muy pocas, y el Elche salvó la situación que parecía que era la ideal, que parecía que era, a partir de ahí ya no habrían deudas, ya no habrían agobios, ya a partir de que éramos una sociedad anónima deportiva se iban a terminar los excesos y la rotura de lo que venía siendo el estatus habitual del Elche, que no habíamos, ibas a una asamblea de socio después de compromisario, y el Elche había perdido en un año
el 40% de su presupuesto y la gente empezábamos a hablar del fútbol, del extremo izquierda, del gol, del penalti o de tal, y después de la deuda no habíamos insensibilizado a la deuda como si eso se evaporara. Estábamos mal acostumbrados porque el plan de saneamiento nos quitó 1.100 millones de pesetas de deuda. Es decir, el segundo equipo más endeudado en España era el Elche Club de Fútbol. El primero, el Atlético de Madrid. Y el segundo, el Elche. Un club de pequeñas dimensiones, pero que aquí habíamos siempre buscado la categoría, pero la categoría no siempre responde en los terrenos de juego, y a esas alturas habíamos perdido ya nuestro fútbol base, nuestra cantera, que durante años fue el gran estandarte que teníamos para solucionar problemas económicos. Y así poco a poco se llegó pues a Ramón Sánchez, que cogió el Elche con deudas, vendió una parte de los terrenos por 6 millones de euros, con la promesa de hacer una ciudad deportiva, pero como las deudas iban haciéndose grandes, ni se hizo, ni nada por el estilo. Se fue Ramón Sánchez dejando una deuda de 17 millones de euros. De 17 millones de euros. Él tenía que pagar una parte porque le comprometieron por escrito a que él pagaría la diferencia entre lo que había cogido y lo que dejaba de deuda. Pero después de muchas reuniones y tal, pues el propio alcalde Diego Macía en aquel tiempo pues pensó de que era arruinarlo por toda la vida a Ramón Sánchez. Si se le aplicaba aquella norma, lo pasaron por alto y entonces entró con esos 17 millones de euros de deuda José Sepulcre. Y a partir de ahí, yo creo que todos conocemos la historia, y más que yo la cuente, puede servir, si les interesa, de que ustedes la pregunten. Y terminado. Ya cuando llego a Sepulcre me paro. Claro, lo sé. Muy bien. Bueno, vamos a empezar ahora las intervenciones del público. Por favor, levanten la mano y anotamos. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna, voy a empezar yo. Venga. Tengo entendido que quiero que me refresquen la memoria, y si me equivoco, pues me lo dicen. Tengo entendido que don Juan Boy Matarredona, cuando estaba reunido con Martínez Valero, el Martínez Valero tenía mucho empeño en que se hiciera un nuevo estadio. En fin, evidentemente se había quedado pequeño, obsoleto, etc. El viejo de Altavix le preguntó el arquitecto de qué cabida, de qué cantidad de aforo tenía que tener. Uno más que en el del Hércules. Es verdad, ¿no? Eso es verdad. Tan verdad de que Martínez le dijo a don Juan, le dijo: mira, tú mira el del Hércules y este tiene de él por lo menos uno más. Tan cierto es que cuando lo inauguraron y fue a bendecirlo el obispo se quedó asombrado de un campo así. Dice: hacer esto es un milagro. Y Martínez Valero se lo quedó mirando y dice: mi milagro se va a poder pagar. Por cierto, el aforo exacto. Es que el aforo ha ido decreciendo. Esa es otra gracia que... Eso es. El aforo fue en principio 56.500. No llegaba a 60.000. Llegaron a meterse 70.000, se calcula, en el tristemente famoso partido frente al Cádiz. Alguna luminaria abrió las puertas porque aquello era una avalancha de gente, incluso sin entrada, y llegaron a estar 70.000, que, hablando de don Juan Boy, alguien le preguntó si temía que en un campo recién hecho con tanta gente se pudiese caer o haber una desgracia colectiva, y dijo don Juan Sánchez, dice: este campo vivirá incluso cuando el Elche no tenga vida. Está muy bien hecho. Como el Elche siempre va a tener vida, y como el Elche siempre va a tener vida, se habrá equivocado. Después,
Después han venido los recortes. Cuando el campo, en principio, hay otra anécdota que Diego Quiles también fue protagonista. El campo se hizo en principio y se inauguró con la selección de México, con la primera. Y entonces se planteó a nivel de calle y a nivel de directiva si en la situación económica que estaba el Elche y con la gente que habitualmente iba al fútbol, si no era suficiente con el anillo de abajo y se dejaba de meterse en líos económicos haciendo el de arriba, que por un día o 2 días que estuviéramos todo el mundo apretado, pues que a lo mejor no merecía la pena la inversión aquella en la situación en la que estaba el Elche, que el ayuntamiento no daba luz verde a Altavic, que no venía todavía los 50 millones del préstamo de la dirección general, y Martínez Valero dijo: lo que se empieza se termina. Y ya terminó el de arriba. Sí. Y lo decía, bueno, entonces llegó el momento de ponerle para el Mundial sillas en las banquetas al estadio y hacerlo sentado. Claro, 2 banquetas son casi 3 culos. Con lo cual se redujo de 56 a 48 o por ahí, se redujo el aforo. Después, cuando el Elche empezó a ir mal económicamente, por lógica, intentó rentabilizar el estadio, crear una zona de ocio abajo, hubo Penélope, Discoteca, el pub, otro, Sí, Andalucía, cosas así. claro. Entonces, para eso, el ayuntamiento le obligó a seguir las normas de seguridad para cualquier otro establecimiento, es decir, vomitorios, salidas, con lo cual tuvo que hacer nuevos vomitorios, hacerlos más amplios, los pasillos entre butacas y butacas, hacerlo más ancho, y ya se quedó en los 35 o 36 o 37 que tiene en estos momentos. Pero él empezó con 56.500 sentados en aquellas, los que han ido desde el principio del nuevo estadio lo saben. Después, y llegando a meter 70.000. llegó a meter el día del Cádiz, se calcula que 70.000. Tomás. No, preguntar, ¿es verdad que el proyecto del campo de fútbol lo regaló don Juan Boix Badarredón? Sí, sí, don Juan Boix no cobró ni una Nada. sola peseta. Eso es cierto. No lo he dicho, debía haberlo dicho. Altruista. Y es cierto, don Juan Boix y todo su estudio, que había ahí una serie de otros arquitectos, delineantes, en fin, todo el... Don Juan no cobró ni una sola peseta al Elche Club de Fútbol. Una cosa, Santiago, de 2 pequeños relatos. El tema de la cooperativa con César, con los jugadores ahí que se crearon, y un pequeño relato de los jugadores internacionales que mejor han estado funcionando en el Elche en general. La cooperativa es la historia de un fracaso. La gente no iba al fútbol, la directiva no podía pagarles y los jugadores se fueron. Se buscaron arreglos, componentes. Modesto Pastor fue el último presidente y al final pues se fue y dijo: oye, el último que apague la luz. Y aquello, el Elche muerto. Y ocurre que un día de agosto, Paco Lahuerta, un aragonés que jugó en el Elche mucho tiempo, se va al Banco Español de Crédito a hacer una gestión. Y allí se encuentra con un señor, Fernando Enguís, no Anguís, sino Enguís, que le dice: Paco, ¿esto cómo está? ¿Pero esto qué pasa aquí? Tal. Dice: tal, esto ha desaparecido el Elche, pero ¿cómo vais a dejar que el Elche desaparezca? Oye, yo tengo una fórmula que si la aplicamos a lo mejor viene bien, dice Fernando Anguís. Podíamos hablar y tal luego a la tarde, y entonces se reúnen en la glorieta
por la tarde. Y Paco Lahuerta llama a Manolo López, el aguileño, antiguo jugador del Elche y después delegado y secretario general, a ver qué le proponía en Guix. Y entonces allí en la Glorieta se juntan un valenciano en Guix, un murciano que era de Águilas, Manolo López, el padre de Manolito, una persona, se lo digo a Juan Tomás, que tenemos con él amistad en común, y Paco Lahuerta. Y le dice en Guix a Paco Lahuerta. Paco Lahuerta, no sé si lo habéis conocido alguno, pero una persona muy extrovertida, muy simpática, muy dicharachera, amigo de la francachela, de las risas, de las bromas, un fenómeno. Le dice, ¿tú serías capaz de ir jugador por jugador? Porque las necesidades eran de pagar a los futbolistas. La Federación Murciana exigía pagar a los jugadores y pagar la deuda que el Elche tenía en la propia federación. Dije, ¿tú serías capaz de ir buscando a los jugadores, que algunos de ellos habían sido compañeros y que te firmen un recibo renunciando? Después le dices que cuando tengamos dinero le vamos a pagar y que no se preocupen y tal, y empiezas, tú le metes el rollo, pero que firmen para llevarlo a la federación. Y le dices que si el Elche desaparece, cuando seguro no van a cobrar. Y a Manolo López, que estaba muy vinculado con la Federación Murciana, le dice, tú te puedes ir a Murcia y decir, oye, que si los jugadores pagan, ellos nos aplazan y tal, y que cual, que lo otro. Y se ponen en marcha. Buscan a Serafín Sevilla, que ya estaba firmado. Serafín Sevilla estaba firmado ya por el Badajoz con unas buenas pesetas. Y cuando le explica Manolo López lo que quería, Serafín Sevilla dice, oye, aunque quede como un cochino en Badajoz, si es para salvar a Elche, contar conmigo. Vino él, vino Titet, buscaron en Aspe a Nolet, que fue después el entrenador, y empezaron de broma, el ayuntamiento no quería que empezara a funcionar aquello porque le había cortado el agua a Altavix por no pagar recibos. El Elche estaba como decían del Betis, que cuando Dios creó la luz, el Betis debía ya 5 o 6 recibos, ¿no? Así estaba el Elche. Y entonces empezaron a moverse, y un día viene con 3 o 4, después viene... que fue muy fundamental porque era muy buen jugador, no recuerdo cómo se llama, yo lo recordaré. En fin, empiezan a Mendy estaba ahí también, el Titet, y entonces empiezan ya a ver que la gente funciona, y poco a poco, Manolo López se va a Murcia, habla con José María Llanos, que era el presidente de la Federación Murciana. José María Llanos dice, bueno, si me traes lo de los jugadores, tú no te preocupes, que yo te voy a tal, y después me lo vais pagando como podéis y tal. Y se encuentran, buscan a Nolet, y entonces se van al Deportivo Ilicitano, que estaba jugando en campeonatos locales, y le dicen, oye, ¿qué jugadores buenos hay aquí? Y completan con Marcos, el árbitro, que entra a jugar, en fin. Y el sistema es el siguiente: las taquillas. De las taquillas se deducen los gastos de desplazamiento, los gastos del agua mineral, los otros gastos que podamos tener, y lo que sea, lo que quede, lo repartimos según vosotros queráis. Claro, hay jugadores que vienen del Ilicitano que no son conocidos. Está Quirán, está Periquín, y hay otros que son ya que tienen un nivel como Serafín. Y entonces, en el Elche, los jugadores hacen una votación puntuando a los compañeros, del 1 al 10, los que ellos creían que tenían mayor categoría para cobrar más. Cada uno, secreto, pone a Pepito
el 3, a Antoñito el 9, al otro el 8. Cuando sacan aquello empiezan a sumar y dicen, bueno, pues le toca el 7% a la Huerta y a Periquín le toca el 2%. Y hacen, en tiempos de dictadura, hacen una cosa absolutamente democrática, ponerse ellos mismos los sueldos. Con lo cual es la única época del Elche Club de Fútbol en que el Elche no pierde dinero, porque ahí lo administra el señor Rafael García Bañón, hace de delegado y busca jugadores de campeonatos locales y siguen por ese sistema, y es el que funda el Deportivo Ilicitano, Pascualet, el de la Fregaza, que tenía una tienda en el Raval de garbanzos, lentejas y tal, un hombre soltero y que había estado en la fundación del Deportivo Ilicitano, se hace presidente. Y aquello funciona como funciona, y esto es importante, esa idea romántica de que sean, porque claro, antes de el Elche llega a esa situación de la cooperativa porque se habían hecho muchos desastres en fichajes, habían fichado a gente y pagado cantidades altas a gente que después no había jugado un partido. Desastre, porque siempre nos ha pasado igual. Nosotros, y yo creo que otros muchos clubes, pero cuando ven que todos son de casa, más o menos, de que han perdonado las deudas y tal, pues la gente recobra otra vez la ilusión del fútbol, y de 1.000 o 1.500 que iban en la última época se pasa en Altaví a ser 4.500, 5. El herbero pone un camión y empieza a transportar aficionados. El herbero iba vendiendo hierba de conejo por las casas entre semanas, pero él pone un camión y llena el camión para seguir al Elche, al Moradí, aquí y allá, y se crea un clima bueno. Hasta que Pascualet busca a Esquitino para su directiva. Esquitino, que es músico profesional. Él tiene una banda de música. En la Empastrá, un café que había en la Glorieta, él tocaba los fines de semana y había sido... Sí, tenía Dancing Club, se llamaba la orquesta. Había estado en Madrid tocando, allí conoció a su señora, que la trajo a Elche y ha fallecido casi centenaria hace muy poco. Pero Esquitino es una persona también muy dicharachera, que se hace con la gente, que tiene una sensibilidad especial, y entonces con Vicente Cerdá, la cuestión que entra y al poco le dice a Elche empieza ya a hacerse grande. Esquitino crea Timsa, una empresa de elementos para el calzado que empieza a ser próspera. Elche ya tiene un movimiento económico grande, se crean pequeñas fortunas. Y le dice a Pascualet que así íbamos a estar 2 años, pero al final se hace cargo Esquitino del Elche, y Vicente Cerdá, la empresa que tiene en Barcelona para suministrarle tejidos o algo por el estilo a Comercial Lonera, tenía mucha amistad con Samitier, que era secretario técnico del Barcelona, había sido internacional. Samitier era una persona en el fútbol muy importante. Y Esquitino va allí a buscar un entrenador. Y se reúnen, él es músico, Esquitino, contado por Esquitino, se reúnen en un bar que hay, una cafetería que hay al principio de las Ramblas de Barcelona. Y Esquitino me decía, dice, yo cuando entré y vi lo que vi, yo sabía de que algo bueno salía de allí. Dice, había en un velador tomando café Antonio Machín. Antonio Machín en aquellos años era lo más grande que había. La cuestión de que Samitier le dice, oye, pues mira, lo otro. Dice, pero lo mejor que te puedo llevar es a César, que viene de jugar en Francia, está ya en sus últimos años, pero es un jugador todavía. Y dice Esquitino, yo quiero un entrenador.
Bueno, la cuestión es que llaman a César y Esquitino dice en media hora, él me dice, yo no. Dice, yo quiero jugar al fútbol. Y Esquitino dijo, yo lo que necesito es un entrenador. Y por lo tanto, yo te hago entrenador y tú si te quieres poner, te pones. Claro. Ya es tu problema. Ya es tu Dos problema. por uno. Exactamente. Y entonces lo trajo como entrenador y fue futbolista. Y a partir de ahí fueron 3 años mágicos en Elche, Gran entrenador. pero mágicos, y además yo he leído en la prensa de Madrid, en Informaciones, en Marca, en Pueblo, en el periódico de Madrid, editoriales poniendo al Elche Club de Fútbol como un ejemplo, y alabando la cooperativa cuando ya el fútbol empezaba a ser profesional y tal, y ponían a Elche y al Elche Club de Fútbol, lo cual no es extraño porque ya cuando yo me incorporé a la radio y seguía al Elche, todo el mundo en España quería mucho al Elche Club de Fútbol. Todo el mundo admiraba mucho al Elche Club de Fútbol, pero mucho. Donde íbamos, el Elche era un ejemplo. Es que era el primero que subió de tercera a segunda. A segunda. Primera en el Bueno, fútbol. pero es que sucesivamente traspasó primero a Cardona, que fue figura en el Atlético de Madrid, campeón de Liga. Luego a Cayetano Rey al Barcelona. Después a Marcial. Gracias, Asensi. Después Lico. Ballester, Asensi. Suben a segunda división. Y dicen, pero chicos, pero allí en vez de criar palmeras, crían futbolistas. Y ibas donde ibas y se le tenía un cariño y un respeto al Elche Club de Fútbol. El Elche siempre ha sido, hasta esa época del estadio, hasta ese corte del estadio, un equipo, un club pagador, pero al céntimo. Al céntimo. Haría trampilla en pagarle menos, lo otro de más allá. Pero nadie podía quejarse, nadie tenía una deuda del Elche Club de Fútbol. Y eso se admiraba. Es decir, Santiago Bernabéu hizo unas declaraciones diciendo el mejor presidente de España es Esquitino. Dice, porque ser el presidente del Real Madrid es facilísimo. Lo jodido y lo difícil y lo complicado es ser presidente del Elche. Y lo que ha hecho el hombre este, y había un respeto al Elche. Joder, los árbitros venían y dormían en casa de don Rafael García Bañón, que era el delegado de equipo del Elche. El corte de César, de los jugadores de él, ¿Cardona llegó a estar ahí? No, ¿o sí? No. El corte de los mejores jugadores del Elche hasta que con César. ¿Hasta dónde estuvo el corte de uno a otro? César se trae a jugadores que él conoce. Se trae el portero Navarro, se trae al lateral derecho, no recuerdo cómo se llama, se trae a Souto en aquel tiempo, en fin, hace al Parrangano, a Nito el Parrangano, en fin, hace un buen equipo. A Paguet se lo trae del Sevilla, que son amigos, son compadres, se lo traen. Y César aquí era un dios. La mujer de César, cuando se hizo el 25 aniversario de la cooperativa, que la emisora hizo un acto y vino la mujer de César, decía que a ella le daba vergüenza ir al mercado y que no le cobraran, y que iba a una zapatería y que no le cobraban los zapatos. Aparte Dice, que era "Esta-". guapísima. Era guapa, sí. Era guapísima. Y César aquí era un dios, y había el Tenorete, no sé si os acordáis del Tenoret, Sisto Marco y César, eran 3 bohemios, te los encontrabas en la glorieta a las 4 de la mañana cantando arias y de zarzuela y tal, y eran gente... Con carisma. Conocido. Lo importante que hizo César, pero el gran es que traía veteranos, pero con mucha calidad. Y aquí que había gente joven, sin nombre, pero con mucha calidad. Sí, son las dos cosas. La saga de los de aquí, que era Kirán y quién Aquí, más. Quirán, Periquín, Serafín Sevilla, Granados, ¿quién más? Había alguno más.
Rafa también, Isidro. Y yo estuve a punto de entrar también, estaba entrenando en la cooperativa, estaba entrenando, pero una lesión en fin, hizo ahí un equipo muy aguerrido y además estaba César. César era pichichi del fútbol español y era ídolo y ha seguido siendo ídolo en Barcelona, con el hecho curioso que ahora se repite. César, cuando subió el Elche a primera, estuvo un año en primera, vino el Zaragoza y le puso un contrato altísimo y Esquitino dijo que eso él no lo podía pagar porque Esquitino, la verdad es que el mayor elogio que se puede hacer a Esquitino es que ha estado 10 años ahí en el Elche, lo subió, lo tuvo en primera y nunca puso una peseta en el Elche, que es un elogio y algo parece que impensable. Y Esquitino dijo que no. Y todo el mundo aquí en Elche, prensa incluida, la he repasado, pensaba que era el final de la historia del Elche, que se había ido César y que César era la columna base del edificio del Elche cuando quitaban la columna. Y el Elche siguió años y el Elche estuvo en primera división muchos años, llegó a ser quinto, llegó a ser primero en la liga de primera división, es decir, en un momento del campeonato fue uno de los 5 mejores equipos del mundo, sin César y con Esquitino, lo cual demuestra que es más importante un presidente a veces que tal. Aquí pasa también, daros cuenta lo que ha sido para Elche Fran Escribá, y no tiene equipo. Y para nosotros nos parecía que era el hombre que tocaba una patata y le salía un internacional. Y no tiene equipo. Lo importante son las sociedades, quienes las dirigen, el orden y la seriedad que haya dentro de ellas. El 11-2 del Real Madrid, ¿qué? ¿No hubo por ahí algo así? El 11-2... Creo que fue 11-2 o no. Sí, fue la goleada. Esa era mayor, ¿no? Sí, yo recuerdo bien un 7-1 en el viejo Metropolitano, que fuimos y no sé por qué el Atlético de Madrid no nos dejó pasar y buscamos una azotea y subimos un cable de teléfono y cuando empezamos la retransmisión en aquellos tiempos el Elche iba perdiendo ya por 3-0 y dijimos, pensé yo que sé, digo, oye, yo voy a empezar como si empezara el partido. Y yo empezaba y metía yo un gol y el Atlético metía el cuarto. Yo iba a entrar en el marcador inventándome la retransmisión del partido y yo quería pillarlo a ellos, pero joder, nos metió 7 y sí ha sido la goleada, pero yo he visto a Elche ganar en el Nou Camp. Elche le ganó a Barcelona y a Madrid también. Claro. Y aquí le robaron algún que otro partido, por ejemplo. Sí, parece ser que según en los años anteriores han habido personas importantes de Elche, importantes por su trabajo, por su moción, que han colaborado económicamente, desinteresadamente por el Elche, que de alguna manera nosotros deberíamos de procurar que esas personas se nominasen en algún sitio como referencia de gente colaboradora con el éxito de Elche como ciudad y como valor social. Y como mínimo una nota nuestra de Casino, agradeciéndole a esos señores puntualmente lo que hicieron por el Elche. Eso, lo difícil de hacer eso, que sería una buena idea, es que es muy complicado tenerlo a todo y es muy doloroso dejarse gente fuera. Sí. Es decir, pones a todos. tienes a Diego Quiles, Vicente te podría enseñar todavía cosas de su época y de su tiempo. O los pones a todos o los pones a ninguno. No se puede dejar a nadie. Claro, ese es un poco a lo largo de toda su vida. el problema que se encuentra para un municipio, porque hay gente anónima, sí, anónima que no ha salido en los papeles ni nada por el estilo. Y también ayuda Que a comprar ha acciones. a comprar acciones al menos ya compra algo por algo. Sí. Que ha dado pero dinero, donaciones. Que ha estado 3 meses en el Elche
Yo recuerdo el primer día que llegó Manolico Giner, el de los mármoles, pues Martínez Valero le encasquetó, bueno, Manolico, tú que bien estás, ¿por qué no te vas a Alicante y en el Colegio de Arquitectos recoges los planos y tal del nuevo estadio? Lo dice como una cosa baladí, una cosa sin importancia, tal. Ah, pues vale, presidente. Cuando llegué iba a recoger los planos, dice, son 6,5 millones de pesetas. Y el hombre sacó el talonario y le hizo un talón de 6,5 millones de pesetas. Madre mía. Y después se puso en la lista y nadie ahora mismo habla de Manolico Giner, no parece ni que haya sido directivo de Elche. Así hay hasta hace poco. Pero vosotros entendéis de que venga un señor de fuera, un tal Ramírez, con todo lo zafio que sea, y ponga 6,5 millones de euros en el Elche Club de Fútbol. 6 millones. Cuando ya estaba mal. Cuando ya estaba mal. ¿Quién pone eso? Ahora hablan de lo de Sepulcre y tal. Sepulcre habrá organizado mal o peor, pero Sepulcre no se ha podido llevar una peseta de Elche. Como un hijo de Elche. Su padre fue presidente de Elche, él ha sido. ¿Cómo se va a llevar una peseta de Elche? Está para poner, no para llevar. Que no ha gestionado bien el operación. Claro, eso ya es otro problema. Pero que después también es humano de que cada cual, pues cuando ve que se va a ir, intente recuperar parte de lo que ha puesto de una u otra manera, a veces de manera más grosera y otras veces de forma más fina, pero es humano de que el que ha puesto allí en el Elche un patrimonio que es familiar y que es suyo, pues cuando ve que se va a ir, y digo, a ver cómo puedo recuperar. Ahora recuperan muchos con acciones y tal, pero antes era dinero puro. Y deportivamente, en el fondo, subió al Elche y lo dejó en primera, ¿no? Claro, Otra cosa es lo que Elche ocurrió. venía de segunda vez, estuvo 9 años, subió al Elche a primera, es decir, con Diego Quiles, Esquitino y Martínez Valero, de resultados deportivos, han sido los mejores presidentes del Elche, por tiempo de permanencia. Es que 9 años de presidente del Elche, eso son muchos años, son muchos partidos, son muchos de que te chillen, de que te griten a ti. Que yo he fichado jugadores que me han dicho, lo he pagado, he sacado el dinero, y después porque fulanico de tal no mete un gol, me miran al palco y me chillan y me gritan, o me esperan en la puerta del estadio, pero esto, ¿hasta dónde hemos llegado? Después hay otros factores, las peñas, lo otro demás, ya más complicado, pero yo la verdad que a una persona que ha estado 9 años en el Elche, le tengo que tener un respeto y me tiene que doler, de que sea una persona desprestigiada, que le cueste trabajo salir con su mujer por la glorieta, darse un domingo por la mañana una vuelta a los kioscos, me parece. Colaborar para que esa persona de alguna manera tenga un reconocimiento de su labor positiva, en favor. Te queman. No lo sé si se podría. El tiempo termina por aclarar cuando toda esta situación. Eso debería hacer el propio club. También. A ver, una pregunta. Venga, José Manuel. Preguntarle a Santiago, ya sabe de qué va más o menos. Me da una opinión de lo que es la cantera y el fútbol base. Ahí ese es un dolor de corazón. ¿A dónde hemos llegado? Quien habla ha sido presidente de una de las peñas más importantes, José Manuel del Elche, que trabajaban para el Elche Club de Fútbol. Decía al principio de la charla que cuando se disolvieron el Ílice y la Gimnástica, el resto de equipos de campeonatos locales quedó en competición para ir creando futbolistas que pasaran al primer equipo. Cuando se creó el Deportivo Ilicitano, se hizo con el mismo objetivo. Y los campeonatos locales aquí eran fortísimos. Ver un partido bueno de campeonatos locales, Diego también ha sido jugador. Claro que sí. En la Olivereta, en el sector quinto, eran buenísimos. Antes de eso. En la época de los 50
50, hasta 57, Sí. ha sido la mejor época, porque yo he vivido eso, la mejor época del fútbol, el mejor fútbol que se ha hecho local. Con don Rafael, ahí hubo una época primero con don Rafael García Bañón organizando los campeonatos locales. No, antes, Después fue los hermanos Jaime y Ramón Cobes. Jaime y Ramón Cobes. En el Cheoje, El fue Elche famoso. Oje se formó y después lo hizo el Frente de Juventudes, donde a partir de ese momento los campeonatos locales aquí eran mezcladas de edad. Jugaban los de 28 años con los de 16. Eso, Y a partir de ahí... ahí está. Ah, mira. Ahí está. Ahí jugaban, ahí Sí, sí. El que no jugaba no podía jugar, Claro. el que no valía no podía jugar. Pero- Ahí jugaban jugadores de tercera, jugadores, o sea que... Pero fue en el Frente de Juventudes... No, antes. Sí, antes, de esa manera antes y bien. Pero fue a partir del Frente de Juventudes, de la OGE, Sí. cuando con don Calvero Serrano de presidente y después don Ginés Col, cuando los campeonatos locales se hicieron por edades, que ya Sí, la eso federación ya lo sabía, sí. había organizado Sí. infantiles Sí. y juveniles, infantiles. Y ahí se creó una estructura muy importante de fútbol base. Se jugaba en la carretera de Santa Pola, los 4 o 5 campos que había en la carretera de Santa Pola, y se creó una escala, es decir, el OGE, que era de la Organización Juvenil Española, era filial del Elche Juvenil. Después se hizo el Ilicitano Juvenil, y estaba el Elche Juvenil, que era la cúspide de todo el fútbol que se practicaba a nivel de juveniles, pasaba por el Elche Infantil, y los que prosperaban del Elche Infantil iban al Elche Juvenil. Paquito Tur lo sabe perfectamente porque lo ha vivido en una de las generaciones más grandes que han habido en el fútbol ilicitano. Después, con los problemas económicos, pues la gente se olvidó, primero, de hacer una ciudad deportiva cuando todos los clubes de España de cierto nivel se preocuparon de hacer una ciudad deportiva, una casa del fútbol base. Por otra parte, se le dejó de prestar atención a los clubes. Por la otra, empezaron a haber intereses económicos en los clubes con gente que, en vez de servir a los chavales, pues querían vivir de los padres. Todo esto unido, pues se llegó al final de que el Elche se quedó sin cantera, se quedó sin base. Los jugadores que tenían que venir, ahora díganme ustedes qué jugadores veteranos hay en Elche, veteranos recientes. Ya nadie es de Elche, ni se queda en Elche. Antes todos se quedaban, estaban 7 u 8 años en el Elche, se echaban novia aquí, el Paco Guerrero, el otro, el de más allá, y formaban un grupo grande, el Lescano, Ángel, todo el mundo. Ahora ya no, ahora están 1 año, están 2 años. A mí me preguntan nombres de jugadores del Elche de los últimos años y no me acuerdo de ellos, ni sé quiénes son. Se ha perdido la hundible que había y se ha perdido la cantera, se perdió la batalla de la cantera, también porque muchos clubes de fútbol base no entendieron muy bien, se creyeron que eran iguales o eran un igual del Elche cuando ellos tenían que haber pensado, los equipos de grupos de cantera, de que ellos eran hijos de una madre que se llamaba Elche Club de Fútbol. Y la madre podía tratarlos mal en un momento determinado, podía pegarle un pescozón, podía hacerle lo que fuera, pero ellos le debían fidelidad al primer equipo de su pueblo. Pero la presión de otros grupos, venían de Villarreal, de Madrid, de Barcelona, de aquí, le daban un dinero al entrenador, le prometían al padre el oro y el moro que después no se cumplía, en fin. Y como el Elche bajó a Segunda B, pues a ningún padre le da atractivo de tener un hijo en el Elche con la aspiración de jugar en Segunda B. Faltó ahí
por el Elche faltó mucho, pero por la gente que tenía que haber sido más entregada con el Elche, a pesar de que el Elche no lo mereciera, que son dos cosas distintas. Mi madre a mí me podría haber hecho lo que fuera, pero yo tendría siempre un respeto a mi madre. Pero aquí, últimamente, no hace 4 días, en el pleno del ayuntamiento de la ciudad de Elche, en el salón de pleno de la ciudad de Elche, el concejal de deportes de la ciudad de Elche se trae a uno del Atlético de Madrid y a un grupo para que firmen un acuerdo de que los jugadores mejores que salgan de ese grupo ilicitanos vayan a jugar al Atlético de Madrid. Y eso lo hacen en nuestras propias barbas. Eso hace 1 año o año y medio. No sé cómo se llama el grupo de aquí. Y eso es impensable. ¿Cómo se puede pensar de que el concejal de un ayuntamiento que además es accionista del Elche Club de Fútbol reúna en el salón de plenos del ayuntamiento de Elche al representante de un equipo de Madrid para que haga un acuerdo con un equipo de base de Elche para que los jugadores buenos salgan? Deberían jugar. Cuando ya eso se hace a nivel institucional es porque ya no hay respeto. Sale como Saúl o alguno de esos. Claro, eso, pero es que Saúl sale en el Atlético de Madrid, sale en el Elche. Vamos a ir terminando. Santiago, terminando. Una pequeña pincelada de los mejores jugadores que ha tenido el Elche internacionales y con esa fusión del fútbol de los jugadores que han venido de Argentina, Paraguay, Uruguay, con la cantera, lo mejorcillo que ha habido ahí. Hombre, el número 1, Ángel Romero. Eso te iba a preguntar, que como tú, por tu trabajo, has conocido muchas alineaciones. Para ti, ¿cuál ha sido la mejor alineación de la historia del Elche? Hombre, la mejor ha sido Pazo, Chancho, Iborra, Quirán, Ramos, Forneri, Cardona, Lescano, Eulogio, Romero y Pagüet. ¿Y qué me dices? Oviedo. ¿Y Babá? ¿Y Babá también? Babá fue otra gran... Sin Romero no hubiese sido nada. Dice. Babá, claro. Ángel Romero de broma decía, a un cabrero lo hice Pichichi del fútbol, a un guardador de cabras, pero Babá era un fenómeno, pero Ángel Romero ha habido otros que no han pasado mucho. Por esa alineación nos respetaban mucho, sí. El Barcelona, el Madrid, Hombre, tenían hasta miedo. Claro. Un equipo de la Yo vine en el 65. Yo empecé en la radio cuando subió el Deportivo Ilicitano. Si hubiese nacido en Elche, que sabría, porque lo sabes tú, sin nacer aquí. Porque, Vicente, porque lo que no he vivido, lo he estudiado mucho. Lo ha estudiado, lo ha investigado, lo ha leído, ha visto prensa, hemeroteca. Tengo 3. Y después, que me ha gustado mucho convivir con los veteranos, con los mayores. Paco La Huerta estaba ahí detrás de Mercadona, tenía un almacenito y yo cuando tenía media hora de tiempo nos íbamos al bar a tomarnos un café. Paloma es de un café. Es un paloma. Y le preguntaba y me contaba historias. Con Miguel Quirán pues sigo teniendo una relación y a mí me ha gustado porque son historias que he conocido y que me han ido contando, y después que para escribir los 3 libros. ¿Quiere que te conte una anécdota de la final del tema de España? ¿De Madrid? Yo te contaré otra. Camacho, el árbitro. Camacho, ¿no? Antonio Camacho, comiendo con Pablo. Al año siguiente vino a Santa Pola y intentó comer a Manolo Martín, a mí, los 3. Y Manolo Martín no tenía zapato de caballero, ya que se dijera para caballero. Me dice Manolo Martín, déjate toda tu fábrica y que se lleva el chaval. Yo le llevé y se llevó 10 de zapatos. Y cuando estaba yo con mi coche a Santa Pola, me dice, Carmen, si os hubiese invitado, la gente de hecho lo buena que es, la final la que se ganamos. Oye, aparte, Vicente, las malas lenguas dicen que aparte de tu zapato, también se llevó un Mercedes de segunda mano de Manuel Martínez Pablo. Y te digo más. No valemos nada. La última anécdota, y esta ya es personal. Yo me tenía que casar el 15 de junio de 1969. Nadie podía prever cuando yo
monté la boda de que el Elche iba a jugar la final. Y el martes, después del partido en Madrid con la Real Sociedad, yo estuve allí y que saber ya seguro de que se iba a jugar la final el domingo contra el Elche Bilbao, cuando vine, yo llamé por teléfono y dije, a aplazar la boda, que no hay boda. Y el Bomba, que era el que llevaba el restaurante de la Peña Madridista, el Bomba, me llamó al otro día por la mañana y me dijo, Santiago, si quieres que os dé el banquete, buscar camareros donde sea, porque todos los que yo tengo se me van a Madrid. Aquí quedaron los enfermos, los inválidos y los niños. Y yo la aplacé para el día 22 y me casé 7 días después, el día 22. Claro, y con Pablo y con Julián. Julián venía aquí, Camacho, que estaba en Benidorm, y comíamos allí en Salvador Artesano. Hemos comido con él 3 o 4 veces. Ha sido una historia muy bonita. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto da para más, esto da para mucho más. Así que